Muy buenos días, como dijo Susana, mi nombre es Dagoberto Herrera y a mí me toca platicar de lo más tenebroso el día de hoy, el tema de análisis de datos. El taller está fundamentalmente pensado para aquellas personas que saben poquito o nada sobre análisis de datos. La idea es dar ese primer pasito. Me gustaría usar una especie de metáfora para ilustrar qué es esto de análisis de datos. Imagínense que nos fuéramos a casar con alguien. Qué buena noticia, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál fue el proceso previo al haber tomado una decisión tan importante? Pues la verdad es, me di el tiempo, o idealmente me di el tiempo para conocer a esa persona. ¿Qué significa conocer a esa persona? Eso va desde los temas más superficiales de la apariencia física, el color de los ojos, el color del cabello, hasta los detalles más profundos de la personalidad. Y quién sabe si hasta le revisamos la basura o una cuestión por el estilo, ¿verdad? El detalle es, nos damos el tiempo para conocer a esa persona desde todas las aristas posibles. Exactamente eso es lo mismo que procuramos haciendo un análisis de datos. No me gusta que perdamos de vista que el análisis de datos no es una pieza aislada. El análisis de datos es un paso en un ciclo de vida del dato. Ya el compañero Carlos nos platicó hace un momento sobre todo ese proceso tan elaborado que tuvieron que hacer para que nosotros tengamos datos en un formato accesible y amigable para poderlos trabajar. Después, una vez que hacemos el análisis, tenemos una serie de conclusiones que después comenzamos a trabajar y les comenzamos a dar un formato para que sea amigable para ese público al que vamos a informar. Y precisamente Marco nos habló de esos pasos posteriores. Lo que quiero que vean es que es muy importante tener un buen análisis porque es la pieza a partir de la cual vamos a generar productos para compartir y productos para nuestro público. Nos enseñaron hace un momento también que en el sitio de Justicia Abierta tenemos en este momento 6 conjuntos de datos, propiamente unos que tienen que ver con presupuesto, con liquidaciones, con femicidios, con estadísticas policiales. Cuando ingresamos a cada uno de estos enlaces, lo que encontramos son archivos descargables. Particularmente lo que nos interesa a nosotros son especialmente esos dos tipos de allá, un archivo en formato CSV o un archivo en formato XLS. Fundamentalmente son tipos de archivos que podemos trabajar tanto ya sea en Excel o ya sea una herramienta libre, una hoja de cálculo libre como la de OpenOffice que mencionaron anteriormente. La idea es que inmediatamente que salgamos de estos espacios de almuerzo, ojalá comencemos a revisar estos enlaces y ojalá comencemos a descargar los archivos porque son precisamente la pieza fundamental de todo este trabajo. Sin descargar estos archivos, pues prácticamente no podemos iniciar el trabajo. Una vez descargamos un archivo de estos, lo que nos encontramos es una maraña por este estilo. Si uno no está acostumbrado a trabajar con este tipo de materiales, puede de primera entrada impresionarlo un poquito lo que está viendo. Aquí llega la primera consigna. La primera consigna es dividir para vencer. Lo primero que tenemos que hacer es entender exactamente cuál es la estructura de un archivo o de un material de este tipo. Esencialmente hay dos componentes. Un componente que son las filas. Resulta que en cada uno de estos archivos una fila es un caso. Lo que estamos viendo aquí es el conjunto de datos sobre estadísticas policiales. Cada uno de estos es un crimen y la descripción de la víctima de ese crimen. Entonces, fundamentalmente, cada fila es un crimen. Si tenemos 60,000 filas, son 60,000 crímenes. El segundo componente es la columna. La columna es lo que llamaríamos una variable. ¿Qué es una variable? Es una característica. Entonces, esencialmente lo que tenemos aquí son filas que son los casos y columnas que nos van describiendo esa fila, que nos van dando características de esa fila. Todas las filas son un caso a excepción de la primera. La primera lo que nos da son los nombres de las columnas, los nombres de las variables. Entonces tenemos variables como delito, subdelito, fecha, víctima, en fin, son los descriptores de ese delito. Algo muy importante, y me parece que Carlos lo mencionó, es precisamente en esa página donde descargamos los conjuntos de datos, en la parte del final viene esto que se llama metadatos estructurales.
que lo que trae es un segmento que dice campos. Campos son exactamente los nombres de esas columnas o los nombres de esas variables que nosotros queremos identificar. Ya que tenemos esta noción de fila y de columna, lo importante ahora es entender qué significa cada una de esas columnas. Para efectos de los tipos de conjuntos de datos que tenemos disponibles, vamos a hacer una simplificación. Vamos a asumir que tenemos tres tipos de datos diferentes, tres tipos de columnas diferentes. Hay unas columnas que son columnas categóricas. Esas columnas categóricas lo que nos dan es grupos para clasificar los casos. Por ejemplo, tenemos la columna de género, que nos clasifica, por ejemplo, en ese caso de archivo policial, si la víctima del delito fue un hombre o una mujer. Eso es una variable de tipo categórico. Por ejemplo, la provincia donde ocurrió ese delito también es una variable categórica. Y finalmente, en el caso particular de las bases de datos que nosotros estamos manejando hoy, va a haber una variable que se llama código, que es un número. Y entonces, por ejemplo, en la base de datos de presupuesto, el 0.0 representa el salario de los funcionarios. Ese caso también es una variable categórica porque ahí el número no está fungiendo una función numérica. Está fungiendo una función de un sobrenombre para una categoría. En segundo término tenemos propiamente lo que serían los números. Por ejemplo, en esa base de datos de presupuesto tenemos la última columna que dice monto. Ese monto es el presupuesto en colones para cada una de las partidas. Ese es un número. Y un tercer tipo de variable que es la fecha. Por ejemplo, en el de estadísticas policiales viene la fecha exacta en la que ocurrió el delito. Esa columna sería una fecha. Entonces, la primera tarea que tenemos es abrir ese archivo e ir entendiendo columna por columna qué tipo de variable tenemos. Por ejemplo, en el archivo que trae delitos, prácticamente todas esas columnas son variables categóricas, porque tenemos el género, la nacionalidad de la víctima, la provincia, el cantón, el distrito en el que ocurrió ese delito. Esos son variables categóricas. La segunda tarea es ¿cómo proceso una variable categórica? Vamos a ir por partes. Como dije, la idea aquí es ir separando para vencer. Tomemos una sola columna, por ejemplo, que es el género. ¿Qué nos interesa conocer del género? Fundamentalmente, cuando tenemos una variable de estas, queremos conocer qué categorías tiene. Y lo segundo que queremos conocer es el conteo de cuántos casos ocurrieron en cada categoría. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que esa variable que se llama género tiene tres valores. Un valor que es hombre, mujer y un último valor que es desconocido. No sabemos exactamente cuál es el género de la víctima de ese delito. Algo último que me gustaría conocer es ese valor absoluto de crímenes, transformarlo en un valor porcentual. Del 100%, ¿cuánto representa exactamente cada uno de esos casos? Y ya tenemos una tabla muy sencilla y muy descriptiva de esta variable que se llama género. Y podemos sacar, por ejemplo, una conclusión muy sencilla, es de los 65.533 delitos que tiene esta base de datos, la mayoría de las víctimas, un 61%, son varones. Esto lo vamos a ir haciendo con cada una de las variables categóricas. La idea ahora es enseñarles muy brevemente cómo se hace esto, por ejemplo, en una herramienta como Excel. Les voy a platicar de una herramienta muy sencilla que está en todos los tipos de hoja de cálculo, que es una tabla dinámica. Esencialmente, ¿cómo funciona una herramienta de estas? Escogemos la columna que queremos analizar, ahí yo seleccioné el género. Ajá. Le pido insertar una tabla dinámica, me lanza un cuadro de diálogo, yo acepto lo que me dice ese cuadro de diálogo y me lanza una nueva pestaña con una cajita que está al lado derecho. Y esa cajita, si ustedes ven allá, tiene un espacio que dice género. Ese género lo arrastro hacia abajo donde dice fila
lo arrastro donde dice valores y ustedes ven acá que se muestra una cajita que trae las categorías y los conteos. Si yo quisiera, por ejemplo, el valor porcentual, igual vuelvo a jalar género aquí donde dice valores. En el segundo cuadrito que se me genera hay una pestaña y escojo configurar este campo. Aquí viene una pestañita que se llama mostrar valores como y dice mostrarlo como total general. Y esencialmente esto me está mostrando cuáles son las categorías que tengo, cuál es el valor absoluto de esas categorías y cuál es el valor relativo como un porcentaje, que es exactamente lo que tengo del otro lado. Lo ideal es ir cada variable categórica haciendo un proceso de este estilo y entender cuáles categorías tengo y qué peso relativo tiene cada una. Les comenté que teníamos variables categóricas, como el género que acabo de mencionar. Tenemos también variables numéricas. El trabajo con una variable numérica, como por ejemplo el monto de la partida presupuestaria, es un poquito diferente. Voy a usar un ejemplo pedagógico. Imaginemos que tenemos una familia de 5 hermanos. Esos hermanos son Juan, María, Marta y José, y lo que tenemos representado ahí abajo es el salario de cada uno de esos hermanos mensualmente. Juan gana 300,000, María 400,000, Marta 400,000, José 400,000 e Ignacio es el afortunado de la familia que gana 4 millones de colones al mes. Estuve pensando en Ignacio, ¿verdad? ¿Qué puedo averiguar de un conjunto de datos tan simple como este? Bueno, cuestiones como ¿cuál es el ingreso de toda esa familia? Sumo todos esos valores de los salarios de estos hermanos. Puedo también ver cuál es el salario mínimo. El salario de Juan es de 300,000 colones. ¿Cuál es el salario máximo? El salario de Ignacio es de 4 millones de colones. ¿Cuál es el rango salarial? Ese es el valor de la diferencia entre el que gana más y el que gana menos. Es 3.700.000. Otro valor que puedo averiguar es el promedio. ¿Qué es el promedio? Resulta, imaginemos que este grupo de hermanos llega a un acuerdo y ese acuerdo es a final de mes, cada final de mes vamos a poner el salario de todos en una bolsita y lo vamos a repartir en partes iguales. Entonces ellos meten los 5,5 millones que ganan todos al mes, lo reparten entre 5 y resulta que tenemos 1.100.000 para cada uno. Este caso del promedio es bien interesante porque imagino que ustedes lo ven a cada rato. Es muy familiar cuando vemos un análisis de datos y nos dicen el promedio de los salarios de estas personas es tanto, por dar un ejemplo. Resulta que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan este tipo de estadísticas en solitario porque este análisis, por ejemplo, no nos dice cómo se distribuye ese dinero. Entonces vemos que si estos hermanos llegaran a un trato de este estilo, pues sería muy beneficioso para Juan, se llevaría 1.100.000 colones el que gana 300,000. E Ignacio, que tiene 4 millones de colones, se llevaría 1.100.000. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estadísticas de este estilo como el ingreso per cápita de un país, hay que tener en cuenta que este tipo de medidas tiene limitaciones y es que no refleja exactamente cómo se distribuye este dinero. Hay otra medida que es la mediana. ¿Qué es exactamente la mediana? La mediana es un valor a partir del cual la mitad de los números son iguales o menores, o la mitad de los números son, o por defecto, el resto de los números son iguales o mayores. En este caso, ordenamos los salarios de menor a mayor y tenemos que de 400,000 para abajo tengo 2 hermanos y 400,000 para arriba tengo 2 hermanos también. Eso exactamente es la mediana. La moda es un valor muy simple que lo que hace es, revisamos los valores y vemos exactamente cuál es el que se repite más. Y vemos que en este grupo de hermanos hay 3 que ganan 400,000. Esa es una moda. Hay otros valores tal vez un poquito más complejos que son la varianza y la desviación estándar. La idea no es entrar en detalle de qué son, porque estos involucran a lo mejor unas fórmulas un poco más complejas, pero la idea es que se lleven qué es el concepto cuando ustedes ven una desviación estándar o una varianza. Esto lo que hace es ver en qué medida tenemos coexistencia de valores que son muy pequeños con valores muy grandes. Si tenemos muchas diferencias en esos valores, la desviación estándar va a ser grande. Si todos los valores son más o menos parecidos, esa desviación estándar va a ser pequeña. Les pongo tal vez el caso. En el ejemplo original, con los salarios originales, la desviación estándar de esos 5 números es 1.600.021.727. Imaginemos otro caso.
y cambiemos esos valores iniciales e imaginemos que esos hermanos tienen salarios más parecidos a 1 millón. Siguen siendo los 5,5 millones, pero ahora los repartimos un poquito mejor. Resulta que en ese escenario la desviación estándar me pasa de 1.600.000 a 223.000. Ahora imaginemos que esos mismos 5,5 millones se reparten exactamente igual, si tenemos 1.100.000 para cada uno. En este escenario la desviación estándar es 0. Entonces lo que les quiero transmitir es, en la medida en la que tengamos valores iguales, esa desviación estándar va a ser 0. En la medida en la que vayamos teniendo casos en los que uno de los valores es muy pequeño y algún otro es muy grande, esa desviación estándar va a ir creciendo. Aquí tenemos el escenario completo. En este instante lo que les enseñé fue la forma de sacar 8 medidas distintas de este dataset de 5 elementos. Exactamente lo mismo se hace si tuviera 1 millón de elementos, ¿verdad? Entonces la idea es ir captando estos conceptos esenciales. Dígame. No sé si se puede preguntar, ¿está bien? Adelante. Por ejemplo, en el caso de las pensiones alimentarias, es un caso que se conversa mucho, se sale en los medios de comunicación y es un tema que para nosotros en el observatorio es muy importante. De todos esos tipos de medidas o de análisis, ¿cuáles son los que, digamos, la gente normalmente está hablando, cuál es el promedio? Y la gente asume que ese es el dato que nos sirve. Y en estadística siempre hemos estado conversando con Ana Erika sobre el turno, porque hay pensiones que son muy altas y otras que son muy bajas. O sea, hay pensiones de 100.000 colones y hay pensiones de millones. Entonces, hemos estado trabajando, y ese es un asunto, es uno de los desafíos que particularmente yo le puse a Carlos, trabajando por las pensiones, de ver cuál es la forma que vamos a contar esa historia, para saber realmente dónde, o sea, qué es lo que está pasando con las pensiones. Entonces, pensamos en algún momento, ahora que usted está hablando de estos conceptos, uno puede ser el de la moda, y también se pensó en rangos, pero no sé, ¿qué piensa usted de eso? La mejor solución es amarrarlo de varias partes, fundamentalmente. La idea es a lo mejor no proporcionar un solo indicador, es proporcionar 2 o 3 indicadores juntos y explicarle a la gente exactamente qué significan esos 3 indicadores y que se tiene que hacer la lectura en conjunto, ¿verdad? La idea es no amarrarnos a uno solo, esencialmente. Esa sería la respuesta inicial. Aquí, por ejemplo, tengo 8 maneras distintas de describir exactamente esa misma lista de números. A lo mejor la alternativa es buscar cuáles de estos son más accesibles para el público, para que los pueda entender y compartirlos. Muy rápidamente, les quiero enseñar. La idea de enseñarles esto, a lo mejor no es operativo en este momento, porque ni siquiera tenemos las computadoras a disposición ahora, pero el asunto es ver un poquito de que es extremadamente sencillo procesar cálculos de este estilo. Aquí, por ejemplo, tengo el de presupuesto y como les comenté, allá al principio tengo toda la descripción de las partidas y al final tengo el monto de las partidas. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer un análisis como el que hice de los 5 salarios de los 5 hermanos, hago algo muy parecido con lo que hice con la tabla dinámica. Inserto una tabla dinámica, como lo que estoy haciendo ahora. Se me hace un cuadrito allá a la derecha y lo que tengo es una etiqueta que se llama monto. La jalo aquí donde dice valores y ahí tengo, lo primero que me lanza por defecto es la cuenta de los montos. En este caso son 1.597 cuentas. Yo puedo ir jalando para acá y aquí hay una pestañita que me dice configurar y me aparece una serie de alternativas y aquí tengo el promedio, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, en fin, prácticamente la mayoría de los elementos que yo les comenté. Entonces, por darles el caso, aquí pongo promedio y tengo que el promedio de esas cuentas que están ahí reflejadas es de 801 millones cada una. Habría que revisar exactamente qué significan las cuentas, pero la idea es que tengan el concepto de que esos 1.597 números se pueden procesar de igual manera que los 5 que tuvimos anteriormente. Y ahí le puedo ir agregando el máximo, el mínimo o la desviación estándar de estos 1.597 números.
Entonces, para recapitular, lo que les pedí primero es ir columna por columna, entendiendo qué es. Para las columnas categóricas, fundamentalmente contar. Para las columnas numéricas ya les enseñé que tenemos más alternativas. Ahora simplemente quiero cerrar a lo mejor con un caso un poquito más complicado, que es, quiero analizar más de una sola variable. Aquí, por ejemplo, tengo del archivo de incidentes policiales, tengo uno que me dice el tipo de delito. Y a mí, por ejemplo, tengo la pregunta, la inquietud de saber si en determinado delito, las víctimas de ese delito tienen más propensión a ser hombres o a ser mujeres. Y, por ejemplo, en esa tabla, lo que tengo en las filas es el tipo de delito. Por ejemplo, un asalto con arma blanca, un asalto con arma de fuego, abusos sexuales contra personas mayores de edad, abusos sexuales contra personas menores de edad incapaces. Lo que tengo en las columnas es el género de esa persona. Y lo que tengo en la intersección de ellos es el porcentaje por fila que fue un hombre o que fue una mujer. Entonces, por ejemplo, en el caso de arma blanca, tengo que el 68% de las víctimas de arma blanca fueron hombres. Igualmente, la mayoría de las víctimas de asalto por arma de fuego fueron hombres también. Pero si vamos a delitos sexuales, como los que vienen abajo, la abrumadora mayoría de las víctimas son mujeres. En este caso, tengo una tablita muy sencilla y estoy comparando varias variables. La primera variable, la que está en la fila, son el tipo de delito que estoy cometiendo. La variable que está en las columnas es el género de la víctima. Y la variable numérica que está en la intersección de esos dos es el porcentaje de cada delito que se le atribuye a una víctima que es hombre o una víctima que es mujer. ¿Esto cómo lo hago? Para darles un ejemplo. Exactamente bajo la misma idea que les mostré anteriormente. Voy a venir para acá. Igualmente, escojo las columnas, le pido insertar una tabla dinámica. En las filas al lado derecho tengo que poner el género de la víctima, en las columnas el género de la víctima, en las filas el tipo de delito que se cometió, ahí tengo las descripciones, son un montón de tipos de delitos. Acá tengo que pedirle en los valores que me los cuente. Acá en la configuración de ese campo le pido que me muestre los valores como porcentaje de las filas, es decir, por delito que me muestre el porcentaje. Entonces, a grandes rasgos, para cada delito tengo el porcentaje de las víctimas que fueron hombres y que fueron mujeres. La idea de haberles mostrado este proceso, a lo mejor haciéndolo un poquito a mano, que no es cómodo, el asunto es mostrarles que es relativamente sencillo llegar a unas tablas que de plano nos generan conclusiones valiosas. Entonces, recapitulo para cerrar esta sección, ¿cuál es el proceso? Retomo lo que les dije inicialmente, la idea es dividir para vencer. Primero, abrir esa base de datos, entender qué variables tenemos, especialmente identificar si esas variables son categorías, como por ejemplo el género, o si son valores, como por ejemplo el monto del gasto, y posteriormente ir cada una de esas columnas entendiendo exactamente qué tiene cada una. Y posteriormente, una vez que hice eso, ya puedo plantearme preguntas más elaboradas que involucran más variables. Esencialmente ese es el mensaje que les quería transmitir y les agradezco mucho por su atención.